Tuberculosis. La tuberculosis constituye un grave problema de salud pública aún no resuelto y una enfermedad marcadora de pobreza. 95% de los casos se registra en países en vías de desarrollo y un 98% de las causas se observa también en estos países. O sea, mayor sea el grado de pobreza del país, va a ser mayor la prevalencia de tuberculosis. Argentina es un país de mediana incidencia de tuberculosis, pero lamentablemente es subdiagnosticada porque tiene un cuadro clínico que es de comienzo insidioso, de naturaleza crónica. Algunos síntomas y signos no son específicos de la enfermedad, entonces pacientes con pérdida de peso paulatina, tos crónica, sudoraciones, algún malestar inespecífico, muchas veces son no diagnosticados. Si bien la mortalidad de la tuberculosis desde 1911 al 2007 en Argentina, el registro, que es la mortalidad, está disminuyendo gracias a los tratamientos y al seguimiento de estos pacientes, todavía tenemos un subregistro de diagnóstico. Todo paciente respiratorio con tos y expectoración mucopurulenta de más de 15 días de evolución deberá realizarse una radiografía de tórax y una vaciloscopía a la mayor brevedad posible. O sea que si un paciente tiene tos, expectoración de 15 días de evolución y no tiene un diagnóstico, o sea, digamos, si el paciente tiene un cuadro bronquial, un resfrío, se suele resolver antes de los 15 días. Si el paciente persiste más de 15 días, la tos y el moco están presentes, es un diagnóstico diferencial la TBC. Vías de transmisión. Se transmite a través de los aerosoles generados por las vías respiratorias altas y los núcleos deshidratados de las microgotas expedidas al toser, estornudar, hablar, reír, llorar, que contienen los bacilos virulentos y pueden persistir más de un día en los ambientes no ventilados. O sea, mayor sea el hacinamiento, menor sea la ventilación de los lugares, la transmisión va a ser más fácil. Primoinfección. Es el primer contacto fértil con el bacilo. Hay un viraje tuberculínico, o sea, la PPD de ser negativa pasa a ser positiva. Entonces, en la primoinfección, los pacientes tienen una PPD positiva, o sea, tuvieron contacto con el bacilo de la tuberculosis, no tienen clínica, no tienen radiología, ni bacteriología, ni laboratorio, pero sí tienen una primoinfección. Después de la primoinfección se pasa a la tuberculosis primaria, cuando hay progresión de esta primoinfección a la enfermedad. Y el predominio de la afectación pulmonar es basal, de las bases de los pulmones. Este paso de la primoinfección a la tuberculosis primaria va a depender del grado de virulencia del bacilo, de las defensas del organismo, o sea, va a haber varios factores que van a determinar que el paciente quede solo con una primoinfección o pase a una tuberculosis primaria. Se da en el 10% de los adultos y en el 40% de los niños menores de 5 años. La prevalencia de meningitis disminuyó luego de la vacunación, de la BCG al nacer. Tuberculosis primaria puede darse en formas moderadas o graves, no hay formas leves. En las formas moderadas está el complejo primario de Renck y la pleuresía, y en las formas graves ya son cavitarias o miliares. Vamos a tener un chancro de inoculación con una linfangitis, chancro ganglionar y adenopatía satélite. Y acá la afectación, como habíamos dicho, es principalmente en las bases con linfoadenopatías. En la tuberculosis extraprimaria o postprimaria aparece luego de que la primoinfección ha curado, y acá sí la afectación típica es en los vértices. Se da por una reinfección del bacilo de tuberculosis en el 10% y un 90% por reactivación de la primaria. En los casos de los pacientes HIV positivos, 8% por año pasan de infección a enfermedad, sin terapia, ¿no? Antirretroviral, sin tratamiento. El diagnóstico de la tuberculosis es clínica. Tenemos un síndrome de impregnación con astenia, adinamia, descenso de peso. La radiología es poco específica, pero suele haber un compromiso radiológico, pero no es muy específico.
bacteriológico, que es el de mayor especificidad, y puede haber un caso de diagnóstico médico, pero sin confirmación bacteriológica, ¿no? Pero bueno, hoy en día existen muchos métodos bacteriológicos para confirmar la enfermedad. Factores de riesgo, bueno, los que habíamos nombrado, los socioeconómicos, la desnutrición, el hacinamiento, el ser HIV positivo, más aquellos que no están con tratamiento antirretroviral, las drogas y el alcohol, la silicosis, diabetes, insuficiencia renal crónica, neoplasias, corticoterapia crónica y los presidiarios. Las localizaciones, 80% pulmonar, pero hay un 20% que puede ser extrapulmonar, que puede tener localización pleural, ganglionar, hepática, meningia, laringia, genitourinaria y osteoarticular. La herramienta diagnóstica esencial es la baciloscopía con la tinción de Ziehl-Neelsen, que es económica y accesible. Esto se va a realizar, por ejemplo, si hay en un esputo, o también se puede realizar en un estudio de líquido de derrame pleural. Se hace esta tinción para detectar los bacilos de la micobacteria. El medio de cultivo sólido de Lowenstein-Hansen o líquido más rápido tiene mejora la capacidad de detección en un 20% y la especificidad. El cultivo produce resultados tardíamente, pero es más sensible que la baciloscopía. Puede evidenciar un mínimo de 10 a 100 bacilos ácido alcohol resistentes presentes en la muestra y si es necesario, si es realizado en forma adecuada. Permite detectar los casos antes de que lleguen a ser infecciosos. En la radiología, ¿qué podemos llegar a encontrar en la tuberculosis primaria? Linfadenopatías iliares, hasta un 96% en niños, siendo también observable en adultos con HIV, más frecuente unilaterales y del lado derecho. Opacidades parenquimatosas del espacio aéreo, consolidación localizada más frecuentemente en los lóbulos inferiores y en el pulmón derecho. Opacidades parenquimatosis del intersticio de forma miliar es la más común. Este hallazgo radiológico clásico corresponde a nódulos pequeños de 2 a 3 milímetros con una distribución homogénea en todo el pulmón, con un gradiente ápico-basal y ligero predominio en las bases. Enfermedad traqueobronquial, atelectasis o hiperinsuflación y derrame pleural como puede ser la única manifestación. Entonces, acá tenemos las opacidades parenquimatosas del espacio aéreo, que acá están predominando en las bases, ¿sí? Linfadenopatías iliares, acá lo que tenemos es un ensanchamiento del ilio, fíjense como el ilio acá del lado izquierdo está más ensanchado que el del lado derecho, ¿sí? O sea, en el ilio vamos a tener los vasos que salen del pulmón, vamos a tener bronquios, vamos a tener vasculatura. En este caso lo que vemos es que está engrosado, ¿sí? Tendríamos que hacer algún otro estudio por imágenes para detectar bien qué representa este ensanchamiento. Uno de los estudios de mayor complejidad que nos permite ver mejor el pulmón es la tomografía de tórax, donde acá vemos un patrón difuso en ambos pulmones. Todas estas opacidades que son de distribución difusa son patológicas. Y el patrón miliar, que son esos nódulos muy pequeños de 2 a 3 milímetros que están dispersos en todo el pulmón, ¿sí? Acá se ve en la radiografía y en la tomografía como hasta cerca de la pleura todavía se llegan a ver estas opacidades muy pequeñas de 2 a 3 milímetros. Y en la radiografía en la tuberculosis extraprimaria, el hallazgo más frecuente es la consolidación del espacio aéreo habitualmente pobremente definida, localizándose ahora sí en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Con el progreso de la enfermedad podemos observar compromiso lobar superior, habitualmente excavado, lóbite superior excavado. La cavitación se observa en un 50% de los pacientes, es típico de la tuberculosis extraprimaria. Las cavernas se ven como opacidades redondeadas, es una imagen anular hiperclara,
sin parénquima en el interior. Acá en el interior no vamos a ver el broncograma aéreo, o sea, no se va a ver la vasculatura pulmonar. El anillo que lo bordea es opaco. Podemos encontrar un bronquio de avenamiento y se puede encontrar también, en este caso no se ve, pero se puede llegar a ver un nivel hidroaéreo. Pero bueno, típicamente es esta forma redondeada con un nivel hidroaéreo y una opacidad en los bordes. Acá también tenemos otras imágenes que están también en los lóbulos superiores, son cavitadas, y acá hay dos, uno en cada pulmón. Acá tenemos otra, una opacidad parenquimatosa de espacio aéreo con una caverna, y alrededor de la caverna también hay una imagen como tipo vidrio esmerilado todo alrededor de la lesión. Y acá tenemos otra que ocupa el campo superior del lado derecho, ¿sí? Que es extensa. Es típico de la TBC. La utilidad de la tomografía, si bien la mayor parte de los casos de tuberculosis pueden seguirse solo con radiografía simple, la tomografía permite detectar lesiones mínimas, enfermedad de las vías aéreas y diseminación endobronquial observándose el denominado patrón de árbol en brote, que no es específico de la tuberculosis. En el caso de las adenopatías ciliares pueden demostrar la hipodensidad central de los ganglios secundaria a la necrosis, hallazgo altamente sugestivo de enfermedad activa. La baciloscopía es el examen microscópico de extendido del esputo, líquido de punción, material purulento, homogeneizado de bacilos. Las dos técnicas más comunes son la tinción de Ziehl-Neelsen, que muestra el ácido alcohol resistente, y la microscopía por fluorescencia. La baciloscopía se cuantifica en cruces luego de la lectura de por lo menos 100 campos microscópicos. Entonces van a ser 3 cruces, 2 o 1, depende de la cantidad de bacilos por campo. Para ser positiva con un 50% de probabilidades tiene que haber entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitros de muestra. Si hay más de 100.000 siempre va a ser positiva. Por lo tanto, para una baciloscopía siempre se piden varias muestras. Mínimo son 2. Se hacen muestras seriadas de esputo. Un primer frotis de esputo diagnostica aproximadamente el 74% de los casos pulmonares bacilíferos, un segundo 84% y si se hace un tercero 87%. O sea, a medida que se aumentan los seriados de esputos, la probabilidad de detectarlos es mayor. Una primera muestra positiva analizada estrictamente es altamente sugestiva de TBC y no es necesario efectuar una segunda. Ahora, si la primera es negativa, sí solicitar una segunda para aumentar el rédito diagnóstico. Cultivos. Permite la identificación del género y especie a través de las pruebas bioquímicas o moleculares, confirmando el diagnóstico de la enfermedad. En el estado del arte actual de la TBC es conveniente contar con la identificación del M. tuberculosis, del bacilo de la tuberculosis, y una prueba de sensibilidad por lo menos para las drogas más utilizadas, que es la rifampicina y la isoniazida. O sea que no solamente se realiza el diagnóstico de enfermedad, sino se puede evaluar la resistencia a las drogas más comunes. Existen dos tipos de cultivos, los sólidos y los líquidos. Y después están los métodos genotípicos, que estos se están usando hace algunos años, que tienen la ventaja de que son muy rápidos y tienen muy buena sensibilidad. Entonces permite un diagnóstico en horas en una muestra de esputo de si el paciente tiene o no tiene TBC. Se considera y también puede evaluar resistencias a drogas. Puede evaluar la resistencia a rifampicina. Las técnicas moleculares nos sirven para el seguimiento, ¿sí? Sí sirven para el diagnóstico, pero no para el seguimiento, y sirven para las resistencias. Tienen alta sensibilidad y detectan restos de ADN bacilar más de un año luego de la recuperación. Entonces, puede ser que el paciente se haya recuperado, haya tenido un tratamiento adecuado, pero queden restos de ADN, entonces las técnicas moleculares siguen dando positivas. Por eso no es útil para el seguimiento. Y tienen utilidad dudosa para el diagnóstico de la TBC activa en pacientes con antecedentes de tuberculosis. Porque si el paciente tuvo el año pasado o hace una cierta cantidad de tiempo tuberculosis, el diagnóstico puede estar digamos,
no puede ser adecuado por los restos que queden de ADN de la infección anterior. Y sí es útil para detectar resistencias, como habíamos dicho. Los tiempos. El cultivo tarda entre 60 a 120 días. Los medios líquidos, como el BACTEC-MIC, entre 21 a 42 días, y los métodos ultra rápidos de biología molecular están en horas. O sea que uno lo que hace es usa los métodos ultra rápidos de genómicos, y mientras uno espera el tiempo del cultivo, pero bueno, pueden pasar 2 a 3 meses para tener el resultado del cultivo sólido. Estos son los fármacos que se utilizan: la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol, la streptomicina, quinamicina, amicacina. Estos son los primeros, son los más utilizados, los primeros 5. Bueno, están los efectos adversos, las dosis y si se pueden usar o no en el embarazo. Los esquemas terapéuticos van a ser un mínimo de tratamiento de 6 meses. Los primeros 2 meses van a utilizarse 4 drogas y los últimos 4 meses se utilizan 2. Ahora, si ustedes ven los pacientes, si tienen bajos recursos o no tienen muy buena adherencia al tratamiento, esto, digamos, una vez hecho el diagnóstico, tiene que monitorizarse el seguimiento. O sea, por eso hay grupos que trabajan con TBC donde hay grupos de médicos, asistentes sociales, donde se rastrea al paciente, se le da la medicación, se observa que cumpla el tratamiento, ¿no? Porque más allá de hacer el diagnóstico, después el tratamiento tiene que ser completo y son muchos meses de tratamiento. Entonces, bueno, tiene que haber como un seguimiento de los pacientes. Se prolonga la segunda fase de 6 a 10 meses en las TBC miliar, meningias, POT o en formas avanzadas. Y en el caso de que el paciente tenga HIV-Sida, si no tiene terapia antirretroviral, se dan 2 y 7 meses, y si tiene terapia antirretroviral, 2 a 4 meses, como habíamos dicho anteriormente. Es fundamental comenzar la terapia antirretroviral entre 15 y como máximo 60 días de iniciado el tratamiento de la TBC, y no suspender si ya estaba con la terapia antirretroviral. ¿Cuándo se indica corticoides? En el caso de la TBC meningia o en el TBC de las serosas, especialmente en las pericarditis por TBC. Pruebas de sensibilidad: se aconseja el estudio como mínimo si hay resistencia a rifampicina y mejor a isoniazida y rifampicina, y en los casos de TBC bacilífera. Se puede evaluar con los cultivos y con los métodos genómicos la resistencia. Toxicidad conjunta de los fármacos. Puede haber intolerancia digestiva, hepatotoxicidad o reacciones cutáneas. La hepatotoxicidad se observa por aumento de las transamilasas por 5 o por 3, por 5 o por 3 más síntomas. Y el orden de frecuencia es el etambutol, la rifampicina y la isoniazida. La Z creo que es piracinamida, perdón, la Z, no me acuerdo ahora cuál droga era. Las reacciones cutáneas, desde exantemas urticarianos hasta epidermolisis. Todos los fármacos pueden darla. La hepatotoxicidad a los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, pirosis, puede reflejar la toxicidad hepática, y los signos de alarma son las transaminasas por 3 en presencia de síntomas o 5 asintomáticos. La asociación de hiperbilirubinemia tiene mal pronóstico en el caso de no suspender el fármaco. Bueno, DRESS es un síndrome que puede aparecer como efecto adverso a estas medicaciones, que se caracteriza por fiebre, edema facial, rash, linfadenopatías y compromiso hepático y renal. Tiene una mortalidad del 10% por compromiso multiorgánico, y la primera descripción fue asociado a la droga fenitoína. Diagnósticos diferenciales con micosis pulmonares, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, histoplasmosis, con absceso pulmonar, que van a tener una radiología muy parecida,
carcinoma o metástasis, como por ejemplo en las formas miliares, granulomatosis con poliangeitis, nocardosis, sarcoidosis, estafilococos o aspergilosis. Y la TBC resistente pueden ser resistentes a diferentes drogas, pueden ser monoresistentes cuando hay resistencia a uno de los fármacos habituales, polirresistencia cuando hay resistencia a dos de los fármacos, pero no a isoniazida o rifampicina, multiresistente cuando es resistente a varios fármacos y extensamente resistente cuando es resistente a cepas, resistente a isoniazida, rifampicina y también a las fluoroquinolonas y a un inyectable de segunda línea. Son casos ya más complejos. Criterios de internación. En formas avanzadas de tuberculosis con repercusión grave del estado general del paciente, como por ejemplo TBC miliar, meningia, peritoneal, mal de Pott, con compromiso neurológico y de la médula espinal, cuando hay complicaciones de la tuberculosis, hemoptisis, insuficiencia respiratoria, desnutrición severa, cuando hay asociación con otras enfermedades, como por ejemplo diabetes descompensada, inmunosupresión, trastornos psiquiátricos que no permitan el manejo ambulatorio. Cuando hay abandono del tratamiento en forma reiterada, reacciones adversas a fármacos tuberculostáticos o por causas sociales. Si la baciloscopía es positiva, el paciente deberá estar internado en habitaciones o en salas aisladas para TBC, y pacientes ambulatorios con baciloscopía positiva tienen que utilizar una máscara quirúrgica mientras persistan bacilíferos durante su permanencia en el hospital, consulta, retiro de medicaciones, procedimientos. Vacunación con BCG. Esta se va a inyectar en forma intradérmica con 0,1 mililitros de la vacuna en la piel postero externa del brazo, en la unión con el tercio superior con el tercio medio. Se da al nacer, va a dejar una cicatriz de la vacuna que se torna menos visible y quedando una pequeña zona pálida. O sea, es una vacunación que se da en el momento del nacimiento y deja una cicatriz, ¿sí? Generalmente se suele dar en uno de los brazos, en el derecho. Entonces nosotros podemos comprobar si el paciente se colocó o no la vacuna. Si se administra una única dosis al nacer o hasta los 6 años, si el niño no tiene certificado ni tiene la cicatriz de la vacuna. Y la PPD nos pone el manifiesto el estado de hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas del bacilo tuberculoso, que se adquiere después de una infección. Se administra 0,1 mililitros de tuberculina intradérmica, no subcutánea, en la región anterior del brazo. Y luego se hacen lecturas. Se mira la induración que generó esta aplicación de la tuberculina. Se debe realizar en población que presenta mayor probabilidad de infección y que podría beneficiarse con un tratamiento, o en aquellos que se sospeche la enfermedad tuberculosa. ¿Cómo se interpreta? Se hace una lectura de la piel, ¿sí?, de la reacción que produjo en la piel a las 48-72 horas. Se mide la induración, pero no el eritema, y se mide el diámetro transversal en milímetros. Si no hay ninguna induración, se va a marcar como 0. Entonces, si tiene más de 5 milímetros esa induración, se va a considerar positiva en los pacientes que tengan HIV, en los que hayas tenido contactos con una persona con TBC pulmonar o laringia, y en aquellos que tengan una evidencia radiológica de TBC curada o en pacientes que no fueron tratados con pautas de reconocida eficacia. O sea, si es menor de 5, esta induración se considera negativo. Si es más de 5, se va a considerar positivo en estos pacientes. Si tiene más de 10 milímetros la induración, se considera positiva si hay factores de riesgo para TBC en pacientes con HIV, si hay historia de consumo de drogas, si las personas han convivido en residencias de ancianos, hospitales, prisiones o centros de deshabituación a tóxicos, en personal sanitario y en menores de 5 años. Y más de 15 milímetros se considera positiva en el resto de los casos. Entonces, ¿cómo interpretamos la PPD? Primero,
es una respuesta de hipersensibilidad y nos habla de una integridad del sistema inmune, porque si no tuviéramos una integridad del sistema inmune no habría una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y también estamos viendo que el paciente tuvo algún contacto con el bacilo de la tuberculosis. Entonces sabemos que el paciente tiene un sistema inmune indemne y que tuvo contacto con el bacilo de la tuberculosis. Y la situación clínica. También tenemos que evaluar la epidemiología y la condición clínica del paciente. En el caso de que la PPD sea positiva, se tiene que derivar para estudio, porque ¿qué puede tener el paciente? Puede tener una TBC latente o puede ser una TBC activa. Grupos de riesgo. Personas con riesgo, con reciente contacto estrecho con personas con TBC conocida. O sea, si hay un paciente que tiene TBC bacilífera, se tienen que estudiar a todos los convivientes cercanos, el grupo familiar. Trabajadores de salud que estén en contacto con pacientes con tuberculosis, pacientes en regiones con alta prevalencia y a los indigentes. En todos estos se indica la realización de una PPD para rastrear casos de tuberculosis asintomáticas. Riesgo incrementado de TBC activa una vez que la infección ha ocurrido. Son pacientes HIV, pacientes con infección reciente de tuberculosis, usuarios de drogas endovenosas, pacientes con enfermedad renal, con silicosis, con diabetes mellitus, con terapia inmunosupresora, pacientes con cáncer de cabeza y cuello y pacientes hematológicos. Bueno, y acá le ponemos un caso, ¿sí?, para que lo charlen, de Juan, que tiene 82 años, que solo toma una medicación para la presión y no tiene ningún otro antecedente, y que va a ingresar a un hogar de adultos mayores. Y le piden una serie de formularios y estudios, y entre ellos le piden una radiografía de tórax y una PPD. Entonces, le preguntamos a ustedes, ¿considera que es necesario estos estudios? ¿Y por qué se lo deben solicitar? ¿Y qué sucede si al paciente le da una PPD de 3 milímetros y si le da una de 20? Y si este paciente fuera portador de HIV y la PPD daría 6, ¿cómo lo podrían interpretar?